Hola Iglesia, bienvenidos a la grabación de la reflexión bíblica de hoy domingo 12 de febrero de 2023, basada en el texto de Juan capítulo 5 versículos 1 al 16. Entreguemos este tiempo en manos del Señor, que Él sea hablándonos por su palabra. Amado Señor, hoy estamos delante de ti para ser guiados por tu preciosa palabra. Háblanos, Señor, a través de ella. Presentamos nuestros oídos, nuestras mentes, nuestros corazones delante de ti. Gracias, bendito Señor. Bueno, Iglesia, vamos entonces a recordar esta reflexión del día de hoy. Versículo 1 del capítulo 5, que dice así: Después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. ¿Estaban en una qué? Fiesta. Realmente la Biblia no nos dice qué fiesta era en la que estaban en ese día. Parece ser, de acuerdo a la cronología que se está llevando los biblistas, dicen que lo más probable es que era la fiesta de Pentecostés. Para nosotros los cristianos, Pentecostés tiene que ver con la llegada del Espíritu Santo cuando estaban los 120. Pero pues eso sucede en Pentecostés, eso no es el Pentecostés. ¿Qué era la fiesta de Pentecostés? La fiesta de Pentecostés era la fiesta de las cosechas. Era el momento en que había ya llegado el tiempo de recoger, y los agricultores con mucha alegría llevaban esos racimos, eso no son tantos racimos, porque eso sí es bien grande, y lo llevaban al templo para ofrendarlo en agradecimiento por la cosecha que el Señor les había permitido recoger. Y dice que Jesús entonces fue ¿a dónde? A Jerusalén. Jerusalén estaba en Caná, como vimos, y regresa nuevamente hasta Jerusalén. Dice el versículo 2: Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, que tiene 5 pórticos. En algunas versiones dice, y creo que el video que acabamos de ver utilizó otra palabra. ¿Cuál es la otra palabra que aparece en algunas versiones? ¿No? ¿En ninguna? Betzatá. Y realmente parece ser que la traducción correcta es Betzatá y no Betesda, aunque en la mayoría de nuestras Biblias aparece la palabra Betesda. Pero estaba allí. Y es bien interesante que dice, ahí en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas. La puerta de las ovejas era esa puerta por la cual entraban las ovejas, parece ser una de dos: o a beber de este tanque para hacer saciar su sed y regresarlas al redil, a los apriscos, o para pasar a el sacrificio. Pero el caso es que era una puerta por la cual entraban las ovejas. Y había allí un estanque. El estanque que ustedes ven allí son las ruinas que hay en este momento del estanque allí en Betesda. De pronto no se aprecia bien, pero imaginen que esa pared que está rota allí está completa de lado a lado, y que internamente eso está lleno de agua. Allí era donde las personas estaban, donde las ovejas bebían. Imaginen, no esa ruptura de la pared, sino la pared completa y agua en ese lugar. Era agua que iba corriendo, entraba por un lado y salía por otro lado. Y era allí Betesda. Betesda quiere decir casa de misericordia, y eso tiene mucho que ver con lo que sucede o lo que sucedía en ese lugar. Dice que ese lugar tenía 5 pórticos. Nosotros no utilizamos mucho la palabra pórtico
Entonces a veces no lo entendemos bien, le creemos que es como una puerta, pero pórtico no tiene nada que ver con puerta. Pórtico es un pasillo que tiene columnas, como lo pueden ver allí, tiene columnas y tiene un techo. ¿Para qué eran estos pórticos? Para que la gente allí pudiera estar en días con mucho calor, con mucho sol, sin ningún problema, pudieran estar por el templo de un lado para otro, porque el templo, recuerden que el templo no era un sitio así cubierto como nos lo imaginamos a veces, sino era un patio gigante, un patio inmenso, o mejor, eran varios patios concéntricos inmensos, y en los alrededores habían estos pórticos para que la gente pudiera ir allí y esconderse un ratico del sol mientras estaban en ese lugar. Entonces era allí donde sucede la historia que estamos viendo hoy. Dice el versículo 3 y 4: en estos estaba en el suelo una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. ¿Quiénes estaban allí? Entonces, imagínense este lugar. Primero, no era un lugar para los ricos. Los ricos iban a los médicos, los ricos invitaban a los médicos de la época a su casa para que los atendiera. Este es un lugar de misericordia. Es un lugar donde están las personas que ya no tienen otro lugar a donde ir. Y estaban allí y dice que porque un ángel, dice el versículo 4, del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Entonces, imaginen, era un lugar realmente, no debería usar esa palabra, pero la voy a usar, deprimente, porque ¿qué era lo que se veía allí? Enfermedad, tristeza, angustia. Imaginen lo que se veía, lo que se olía en ese lugar con todos estos enfermos que estaban en una situación bien difícil. Era algo así como la entrada a un centro médico de caridad, ¿verdad? Con todas las personas allí esperando ser atendidas, con una diferencia: allí no habían médicos, allí estaban esperando que sucediera algo. Pero esas personas que están allí devastadas, que están allí tendidas en el suelo, están haciendo algo. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Esperando qué? Que el agua se mueva. Y hay una gran pregunta a eso: ¿realmente era real esto del ángel? Pues hay de todas las conclusiones al respecto. Yo me limito a leer lo que dice la Biblia. La Biblia dice que de vez en cuando venía un ángel y movía las aguas y punto. Es lo que dice y a eso nos atenemos. Pero la gente está esperando ¿qué? Que se muevan las aguas. ¿Para qué? Bueno, este movimiento que hago es absurdo porque ninguno podía hacer ese movimiento, pero trataban de llegar a las aguas en primer lugar. Y aquí los voy a invitar a que pensemos o tengamos nuestra primera meditación en esta reflexión del día de hoy. Estas personas, su corazón estaba en una balanza. ¿Y qué era lo más importante? ¿Qué era lo que más pesaba para estas personas? Su salud. Ese era su tesoro, su salud. Y todo lo demás no les importaba porque su salud era su mayor tesoro. Y estaban allí, pasaban los días, pasaban los años, y lo importante era que como su salud era su mayor tesoro, iba a llegar el momento en que esas aguas se iban a mover y esa persona iba a comenzar a correr o a moverse o a arrastrarse hasta las aguas de la manera que pudiera, sin importar si tenía que pasar sobre los demás, si tenía que tirar al otro lado, darle codo, pero lo importante era llegar primero, porque su tesoro era su salud. Y lo iba a arriesgar todo, lo iba a dar todo para llegar de primero a ese estanque, porque su tesoro había que obtenerlo, porque su mayor riqueza, que era su salud, había que obtenerlo.
obtenerla. El que lo logre será sano, y yo voy a ser el primero. La próxima vez que las aguas se muevan, yo seré el primero, porque yo voy a obtener mi medalla, mi tesoro, mi riqueza, mi salud. Eso era lo que ellos estaban pensando. Cada día llegaban a ese sitio, o los llevaban a ese sitio y los dejaban allí, para entregarlo todo, para obtener su mayor tesoro. Y la primera pregunta que nos vamos a hacer hoy es: cada día cuando tú te levantas, cuando amanece, tú inicias tu día pensando en luchar, en correr, en darlo todo por aquello para lo que tú consideras es lo más importante en tu vida. Ese es tu tesoro. Ese es, y no otro. ¿Por qué estás entregando cada minuto de tu vida? ¿Por qué entregas cada día todo? Hoy te quiero decir, y a mí mismo, que por lo que tú entregas todo, ese es tu tesoro. Así digamos otra cosa, así nuestra boca diga otra cosa y tengamos las palabras religiosas y espirituales adecuadas en nuestra boca, tú sabes cuál es tu tesoro. Tú lo sabes. Dice los versículos 5 y 6. Estaba ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le hace la pregunta: ¿quieres ser sano? ¡Wow! Pero pensemos, ¿estamos en la fiesta de qué? Pentecostés. ¿Qué está sucediendo en el templo? Hay mucha gente, hay alegría, todos están felices, traen sus gavillas, era la palabra que estaba buscando, allá para ponerlas en el templo y darle gracias al Señor y entregarle esas ofrendas, decirle: Señor, gracias, eres maravilloso, eres lo mejor, nos sostienes cada año, nuevamente tenemos nuestra cosecha, y gritaban de alegría. Ustedes saben que los judíos son bastante expresivos en su oración, y saltan y gritan y van, levantan manos. Entonces imagínense esa cantidad de agricultores judíos allí alabando al Señor, dando gracias. O sea, era un espectáculo muy bonito llegar ese día de Pentecostés al templo. Jesús no va al templo, Jesús no va al patio donde está la algarabía, Jesús no va al patio donde está la gente feliz, Jesús no va al patio donde están saltando y danzando. Jesús se va al lugar de misericordia, al lugar de los menesterosos, al lugar de los que ya no les queda nada. Allá es a donde va Jesús, donde los débiles, donde los frágiles, los desechados, que ya sus familias los iban y los dejaban allá porque no había nada que hacer. Y aquí hay algo que pasa maravilloso. Estamos acostumbrados a oír o a leer historias de Jesús, donde Jesús va caminando y de pronto alguien, un ciego grita: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. O va pasando por un camino y unos leprosos le gritan: ¡hey! Danos algo, ayúdanos, necesitamos de ti. O está caminando y la gente llega y le trae los enfermos, los endemoniados. Aquí Jesús entra en medio de estos pórticos, al estanque de Betesda, y nadie dice nada.
Nadie dice, oh, llegó Jesús el sanador. Así no entendieran lo que hoy entendemos, que es Dios mismo. Oh, llegó el milagrero. Y nadie se arrastra hasta él y le dice, hey, como hizo la mujer del flujo de sangre, y toca su vestidura para ser sanado. Nadie. Nadie lo hace. ¿Por qué? ¿Dónde estaba la mirada y la atención de todas estas personas? En el estanque. Todos están allí, mirando ese estanque, esas aguas, esperando que se mueva, que salga una burbuja, que algo pase, para de una vez empezar a arrastrarse y llegar allí. Porque donde está tu tesoro está tu corazón. Y ese era el tesoro de ellos, su salud. ¿Qué iban a mirar a Jesús? ¿Para qué iban a mirar a Jesús? ¿Qué les importaba a Jesús? Es el estanque, es la salud. Y Jesús se aproxima a un hombre, ¿de qué edad? No, llevaba 38 años enfermo. No sabemos, puede que haya quedado paralítico a los 8, a los 10, a los 12, a los 15, pero redondeamos un hombre alrededor de 50 años. O más. Ustedes imagínense, 60 está bien. 38 años paralítico. Si este hombre cuando comenzó su enfermedad era rico, ya gastó todo su dinero, todas sus riquezas, todas sus haciendas, sus tierras en médicos. Porque lo importante para él era obtener la salud. Y si era pobre, pues peor, nunca tuvo para pagar un médico. El caso es que está allí en el estanque de Betesda, donde están los que ya no les queda nada. Y lleva muchos años. Si no lleva los 38, por lo menos lleva 30 o más de 25 años allí en ese lugar. Este hombre ya es parte del paisaje de Jerusalén. Los guías turísticos van caminando por allí y dicen, mire, por aquí tienen las murallas de Jerusalén, el templo de Jerusalén y el paralítico de Betesda. Ya es parte de allí, a todo el mundo lo conoce. Porque lleva muchísimos años en ese lugar. Si él tuvo dinero, o si tuvo poco dinero, ya tuvo que haber ido a médicos, tratamientos fallidos, curanderos itinerantes, terapias, masajes, diríamos nosotros hoy, medicina alternativa, y nada le ha funcionado. Ahora, imaginen su físico. El video que vimos pues nos presentan a un hombre como muy saludable para ser un hombre de 38 años en esa situación. Imaginen su físico. Ustedes han visto, tal vez han vivido el estar unos meses en una clínica o en una cama postrados. O simplemente haberse fracturado una pierna o un brazo y se lo han enyesado 3 semanas, un mes a lo más. ¿Cómo les queda el brazo? ¿Ah? Seco, vuelto nada, por la falta de movimiento, porque está cubierto. Pero una persona que ha tenido que estar por una enfermedad acostada, ¿qué le tienen que aplicar en la espalda? ¿Por qué? Exactamente, le salen llagas. 38 años. Imaginen la situación de esta persona. Ahora, imaginen su corazón. ¿Cómo estaba él por dentro? Destrozado, posiblemente amargado, posiblemente rencoroso, tal vez hasta resignado. Bueno, yo creo que resignado no estaba, si no estaba ahí, tratando de llegar al agua.
Pero bueno, también podía ser. Pero ¿saben? Jesús sí conoce, sí sabe, sí puede ver al interior de su vida y conoce el sufrimiento y los anhelos del corazón de este hombre. Y le hace la pregunta del millón. ¿Qué pregunta? Que nadie podría entender. ¿Quieres ser sano? ¿Cómo? Esta pregunta parece tan innecesaria como las que vimos al comienzo. No tiene razón de ser. O sea, parece fuera de lugar, porque es que es un hombre de 38 años discapacitado, sufriendo. Y Jesús le pregunta si quiere ser sano. Lo obvio sería decir, bueno, pues si está aquí, es porque quiere ser sanado. Y eso pensaríamos cada uno de nosotros, pero es que Jesús sí conocía el corazón de este hombre, los pensamientos de este hombre, y Jesús conoce mis pensamientos, conoce mi corazón y conoce tus pensamientos y conoce tu corazón. Y Jesús no hace preguntas tontas. Observemos que Jesús no le pregunta, ¿quieres que te ayude a llegar de primero? Jesús no le pregunta, ¿quieres que te envíe un ayudante para que la próxima vez que se mueva el agua, pues no estés tan solito? La pregunta es clara y seca. ¿Quieres ser sano? Y tal vez, si vamos más al fondo de la pregunta, sería, ¿realmente quieres ser sano? ¿Y por qué Jesús hace esta pregunta? Y esta pregunta tiene que ver con el deseo de la persona. ¿Quieres? Es el deseo de la persona. Pensemos que lleva muchos años este hombre en este lugar. Pensemos que para este hombre, este estanque, esta enfermedad ya se convirtió en su hábitat, en el lugar que él conoce, en el lugar en el cual día tras día vive. Su enfermedad es parte de su identidad. Tal vez ya no se puede imaginar él cómo fue antes de quedar paralítico. Es lo que él había vivido y conocido por muchos años. Él, el estanque y la enfermedad se habían convertido en uno solo. En una palabra o en una frase, este estanque se había convertido en su zona de confort. Era a lo que él estaba habituado. Tal vez como esta imagen no sería muy cómoda, no sería muy grande, no sería muy lujoso, pero era su zona de confort. Allí estaba bien. El estanque se había convertido con los años en un tesoro. Realmente ya su salud no era el tesoro, era el estanque. Ya era amigo del cojo, del ciego, del sordo. Le hablaba al sordo, le oía al mudo, o al contrario. Era su vida. No sería la vida más espectacular, pero era su vida, y ese estanque
a ese estanque le tenía afecto, le tenía aprecio. Ay, mi estanque, cuánto lo amo, ¿cómo me voy a ir de aquí? ¿Saben? Nosotros también hemos tenido estanques. Y tal vez, si miramos hacia atrás, algunos de nosotros podemos ver que el Señor nos encontró y tuvimos que responder a la misma pregunta. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres que te saque de tu estanque? ¿Quieres salir de tus hábitos pecaminosos? ¿Quieres dejar de verdad de mentir, de robar, de insultar, de envidiar, de amenazar, de odiar, de autocompadecerte, del adulterio, de la pornografía, del chantaje? ¿Realmente quieres salir de ese estanque? ¿Quieres ser sano? Esos hábitos se habían convertido en nuestra cómoda rutina, en nuestra zona de confort. Y nunca nos llenaron, porque nos daba amargura, rencores, envidias, amor al dinero y que nunca se sacia, egoísmo que lo que hacía era que el día comenzara mal. Pero ya nos habíamos acostumbrado a ellos. Ese amor al dinero, esa seducción del poder, ese deseo de reconocimiento, que sepan que yo existo y que me digan lo bien que hago las cosas. Ese deseo de fama, así fuera la fama en la cuadra o entre los familiares, por algo. El más inteligente, el más hábil, el que más ha estudiado, el que tiene más títulos, lo que sea. Ese era nuestro estanque. Nos prometía felicidad, al igual que el estanque de Betesda le prometía felicidad a estos enfermos. Pero nada más. Y nosotros creíamos que en nuestros estanques podríamos llegar a ser felices, podríamos llegar a ser gozosos. Y hoy, el Señor en este texto que estamos revisando, y a través de él nos habla a nosotros, y nos hace la misma pregunta que le hace al paralítico. Hey, Omar, hey, pon tu nombre allí. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres que cambie radicalmente tu vida? ¿Quieres realmente que sea yo quien llene tu existencia? ¿Quieres dejar de vivir una vida religiosa vacía? ¿Realmente quieres? Sí era necesaria la pregunta. ¿Por qué Jesús hace esta pregunta que cuando llegamos desapercibidamente nos parece absurda? Jesús hace esa pregunta porque Él quiere transformar nuestros deseos, quiere transformar nuestras motivaciones, porque nuestros afectos, lo que amamos, está mediado por un corazón dañado, putrefacto. Por eso, nuestros tesoros son tóxicos.
Nuestros tesoros nos dañan. Nuestros tesoros nos alienan. Pero la realidad es que hay una contradicción en lo más profundo de nuestro ser. Queremos ser felices, o quién no quiere ser feliz. O como dice el canto, queremos paz y gozo en nuestro corazón, ¿verdad? Claro, es un deseo genuino, lo anhelamos, ¿quién no lo quiere? Queremos que todo lo que nos hace daño salga de nuestra vida, quede atrás, que no lo volvamos a ver. Pero al mismo tiempo, al igual que este hombre y que muchos de esos enfermos, creemos que todo eso lo necesitamos, que tiene que estar en nuestra vida. Mire, Jesús no estaba interesado en sanar un cuerpo que a la postre se iba a enfermar e iba a morir. Pues sí, chévere, le iba a dar unos años de vida interesantes, mejores, pero ¿ese realmente es el interés de aquel que vino a dar vida eterna? Jesús estaba interesado en el corazón del hombre, en todo su ser, en todo lo que él es. Jesús estaba interesado en que su mayor afecto, en que su mayor riqueza, en que su mayor tesoro fuera Jesús, para que donde estuviera su tesoro, estuviera su corazón. Entonces, Jesús no hizo esta pregunta para obtener una respuesta, sino para obligar a este hombre a mirarse dentro de sí mismo y sincerarse con sí mismo y darse cuenta lo que estaba sucediendo. Dice el versículo 7, el enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Interesante. ¿El paralítico responde la pregunta? No. Cualquiera hubiera pensado, ante esa pregunta tan obvia, la respuesta debería ser obvia. Claro que sí, Señor. ¿Cómo no voy a querer ser sano? Sáname ya. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hay que hacer para ser sano? Evade la pregunta, porque se está dando cuenta que él está acostumbrado al problema. Y comienza a buscar culpables. ¿Y a quiénes señala? No hay nadie que me ayude, soy un pobre, miserable, desdichado, nadie me quiere ayudar. ¿Y cuáles otros culpables? Los otros son más rápidos que yo. Es como si el sí quiero ser sano, se le atorara en la garganta. Es como si la respuesta fuera: no sé si quiero. Realmente no sé si quiero. Nos hemos acostumbrado tanto a las miserias, a nuestras miserias, sin Jesús. Y cuando llega el Evangelio, cuando llega Jesús mismo, porque Jesús es el Evangelio, no queremos ser liberados de nuestras miserias. Son parte ya de nuestra vida, de nuestra zona de confort. Las amamos. Y a veces
llegamos a creer que viviendo una disciplina eclesiástica, religiosa, voy a ser sanado. A veces evitamos la respuesta acogiéndonos a la religiosidad. Y tal vez ustedes lo han visto o lo han vivido, porque es muy común en nuestro entorno. A veces vivimos una vida de iglesia por mucho tiempo, pero sin Cristo. Sin Cristo. Nos hemos acostumbrado a asistir a servicios, a cantar canciones, y lo hacemos emotivamente muy bonito, con letras cristianas o pseudocristianas a veces. Nos hemos acostumbrado a tomar la cena del Señor, a ofrendar, a celebrar la Navidad, la Semana Santa, el mes de la Biblia, el mes de las misiones, el día de la Reforma, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es un estanque. Es un estanque. Es una vida religiosa, rutinaria, que no lleva a ninguna parte. No hay sanidad, no hay libertad, no hay paz, no hay gozo. Quiero vivir todo lo que me promete la Biblia. ¿O quién no? ¿Quién no quiere que toda esta hermosa palabra, preciosa palabra, se haga real en nuestra vida? Pero nuestra mirada está fija en un estanque que, como lo hemos hablado varias semanas, se llama cristiandad, que no es lo mismo que cristianismo. Una cosa es la cristiandad, otra cosa es el cristianismo. Y en esa cristiandad, en ese sistema que nos ha gobernado por siglos, pero que no es el cristianismo, esperamos que el hermano pastor, o que un evangelista invitado, o que el hermano que dirige las canciones nos mueva las aguas. Y cuando se muevan esas aguas, pase algo extraordinario para que la rutina se acabe. Para que seamos sanos y podamos salir corriendo emocionados tras un milagro que cambie nuestra experiencia religiosa. Y pasan los meses, y pasan los años, y seguimos en el estanque de la cristiandad, porque el evangelio no nos ha llevado al verdadero cristianismo. ¿Y saben una cosa? No es que Jesús no se haya aparecido a nuestras vidas. Jesús se ha aparecido muchas veces en los grupos en casa, en los tiempos de oración, en los servicios dominicales, y nos ha preguntado de muchas maneras: ¿quieres ser sano y salir del estanque de la cristiandad? Pero el estanque de la cristiandad de pronto se ha convertido en tu zona de confort. Estás tan acostumbrado a vivir una vida vacía, religiosa, de cristiandad, que le dices al Señor: pero es que la culpa es de todo el mundo menos mía. Por eso no puedo acceder a lo que tú tienes para mí. Y aquí viene algo maravilloso.
Maravilloso. El versículo 8 dice que Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Jesús no espera una respuesta. Jesús no necesita una respuesta. Somos nosotros los que necesitamos la pregunta. Somos nosotros los que necesitamos ser interpelados por Jesús. Porque es nuestro corazón miserable el que necesita ser confrontado. Somos nosotros los que necesitamos entender la profunda contradicción de nuestro ser. Porque hemos sido atrapados por nuestros problemas, por nuestros pecados, por nuestra religiosidad, a tal punto que llegamos casi a necesitarlos. Yo necesito envidiar. Yo necesito ser reconocido porque soy un miserable, autocompasivo. Yo necesito de la pornografía. Yo necesito robarme las hojas de la oficina donde trabajo, porque eso ya es parte de mi vida. Y es el momento que el Señor, por la acción con su palabra, por la acción con su Espíritu Santo, actúa por gracia y extiende su mano y nos sana. Inmerecidamente nos sana. Pero es allí donde tenemos que decirle, Señor, ayúdame porque quiero y también no quiero. Lo necesito, pero no lo quiero. Y entonces es cuando a algunos, de manera milagrosa, comenzamos a vivir el milagro de la sanidad. Pero después el Señor viene a preguntarnos, ¿realmente quieres vivir esa relación conmigo? Porque es que si nosotros somos honestos, nosotros le decimos al Señor, Señor, claro que sí, yo quiero que tú seas mi mayor tesoro, claro que sí, yo quiero que tú seas mi mayor riqueza, que tú seas mi mayor afecto, que tú seas todo en mi vida. Pero si escarbamos más adentro, si nos tomamos un tiempo para escuchar lo que dice nuestro ser, allí lo más profundo de nuestro ser, ¿qué vamos a añadir? Sí, Señor, yo quiero todo eso, pero también quiero fama, también quiero poder, también quiero dinero, también quiero una vida ociosa, también quiero codicia, también quiero no perdonar, también quiero vanidad, también quiero aplastar a los demás. Señor, no quiero soltar esos afectos. Esas pasiones me seducen. Esos inútiles tesoros siguen ahí. Y finalmente nos encontramos con esa contradicción real. Gracias a que Él es el que tomó la iniciativa para encontrarnos en el estanque, para levantarnos por su gracia, para darnos vida cuando ni siquiera la estábamos pidiendo. Porque es que nosotros no nacemos con la capacidad de buscar a Dios. Nacemos tan muertos
que es imposible para nosotros buscar vida. Es Él el que tiene que llegar al estanque y darnos vida. Ese es el amor de Dios. Por eso un predicador no puede hacer nada. Es lo que está haciendo la palabra de Dios en este momento, por su Espíritu Santo. Porque solo es Él el que se acerca a nosotros. Nosotros no podemos hacer nada. Él es el que está llegando a nuestras vidas para hacer un milagro y transformarnos de tal manera que se logre lo que Él quiere. Lo que Él quiere es ser el tesoro nuestro. Lo que Él quiere ser nuestra mayor riqueza. Lo que Él quiere ser es nuestra mayor pasión. Versículo 9 dice que al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y comenzó a andar. Como todas las sanidades de Jesús, inmediata. No le dijo tienes que durar 6 meses en terapia, haz estos ejercicios mientras los músculos se te vuelven a endurecer, muévete así porque tienes los huesos un poco solidificados. Nada, de una vez. Porque las sanidades de Jesús son así, completas y convincentes, como lo vamos a ver ahora. Pero termina diciendo, pero aquel día era sábado, era día de reposo. El cargar, el obedecer a Jesús, el cargar la cama en las calles de Jerusalén en el día de reposo iba a ser un problema grandísimo, grandísimo, porque no podía cargar una camilla ese día. Las tradiciones rabínicas lo prohibían. Bueno, si un enfermo en la camilla lo podían hacer. Es decir, si él se tirara en el piso sobre la camilla, de pronto alguien lo podría arrastrar. Pero cargar la camilla era una contravención. Él no podía hacer eso. Y esto iba a provocar un problema. Y Jesús lo sabía. Jesús lo sabía. Dice el versículo 10. Por eso los judíos decían al que había sido sanado, es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. Estaban enojados, estaban furiosos. Está aquí en medio del templo, en el lugar santo, cargando la camilla. Eso no lo debe hacer. Estaban furiosos. Dice el versículo 11. Pero él les respondió, ¿el mismo que qué? ¿El mismo que qué? Que me sanó. Me dijo, toma tu camilla y anda. El hombre que había estado paralizado responde señalando ¿a quién? A Jesús. Miren cómo va cambiando la balanza de su corazón. Ahora está agradecido con Jesús. Ahora señala a Jesús y ahora dice, Él me sanó. Ese hombre, porque ni siquiera, en ese momento ni siquiera sabía quién era. Pero ya está mirando a Jesús. Y sabe que esos religiosos, esos judíos religiosos, porque no son todos los judíos, solamente son los líderes religiosos, están muy enojados. Y Él les dice, pero es que el que me sanó fue el que me dijo que cargara. Ahora, su agradecimiento, ¿para quién es? Su afecto está dirigido ¿a quién? Su amor, ¿para quién es ahora? ¿Quién es su tesoro ahora? Jesús, el que lo sanó. Su corazón está en Jesús. Versículo 12. Le preguntaron, ¿quién es el hombre que qué? ¿Recuerdan el que había dicho? ¿El qué? Me sanó.
La frase, ¿en qué está centrada? ¿En la? ¿En la? ¿El qué me? ¿En qué está centrada la frase? En la sanidad. Ellos dicen, ¿quién es el hombre? ¿Qué te dijo? Toma tu camilla y anda. ¿En qué está centrada la frase? ¿Ah? ¿En la qué? Ni siquiera mencionan la sanidad, no les importa la sanidad, pisotean la sanidad. En la ley, exactamente. ¿Quién es aquel que te dijo que contravinieras la ley? ¿Quién es aquel que está pisoteando la ley? Estos religiosos, endurecidos de corazón, no preguntan quién te sanó. Él acaba de decir, el que me sanó, y ellos no dicen, ¿y quién fue el que te sanó? ¿Quién fue el que te dijo, levanta la camilla? ¿Quién fue? No nos importa si te sanó o no te sanó. Estos hombres no señalan la sanidad, sino la infracción a la ley. Y aquí descubrimos el corazón de estos judíos. ¿Qué nos importa Jesús? ¿Qué nos importa que pueda sanar? Nuestro tesoro es cumplir. Cumplir. Saquen las leyes, saquen las normas, saquen la reglamentación, porque para nosotros lo importante es lo que dice ahí. No que un hombre de 38 años enfermo haya sido sanado. Eso no nos importa. Sus corazones, los corazones de estos judíos religiosos estaban heridos, estaban pisoteados, habían sido golpeados en lo más profundo de su ser. Ellos sentían que Jesús los había ofendido. Odiaban a Jesús. Su afecto está dirigido en cumplir, su tesoro es cumplir, su corazón está en cumplir. ¿Cuál es nuestro tesoro? Jesús. ¿Cumplir o algo diferente? ¿Cuál es nuestro tesoro? Si tu tesoro es algo diferente a Jesús, tus afectos están allí. Y cualquier cosa que maltrate ese tesoro te va a ofender, aun si es el mismo Jesús. Jesús dice en su palabra, sí, no me interesa lo que diga su palabra, me interesa mi opinión. Eso lo viví hace poco en un grupo en casa. Pero Jesús lo dice, pero yo no creo en eso, yo creo lo que yo opino. Claro, ese era el tesoro de esa persona, su opinión. Mientras esa sea tu realidad, mientras haya algo diferente a Jesús como tu mayor riqueza, como tu mayor afecto, como tu tesoro, te tengo que decir algo doloroso: no eres discípulo de Jesús. No lo eres. ¿Por qué? No es mi opinión, porque Jesús lo dijo en varias partes. Hemos tratado algunas estas semanas. Hoy tomé una que no hemos tratado en estas semanas. Mateo 16, 24 al 26. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, o sea, muera, y que me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pierde tu vida, sí, puede ser físicamente, si llega la situación. Pero mientras llegue esa situación, pierde tu vida. Niégate, muere a ti mismo. Pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Somos
Importantes, reconocidos, famosos, con dinero, la mejor casa, el mejor carro, los mejores hijos para lucirlos, los mejores títulos para colgar en la pared. ¿Esos son nuestros tesoros? No somos discípulos de Jesús. Mis opiniones no somos discípulos de Jesús. Hoy amanecí muy agradecido con el Señor. Y atardecí ayer muy agradecido con el Señor. Ayer tuvimos una reunión de consejo. ¡Wow! ¡Qué reunión! Gracias, Señor. Ver unos hermanos reunidos, hablando de cosas que toca hablar en un consejo administrativo, ¿por qué hablarles? Pero sin centrarse en lo administrativo, con su corazón derramado en la palabra de Dios y en la voluntad de Dios. ¡Wow! Dios santo, qué maravilloso. Oren por ese consejo. Oren. Que el Señor les siga dando sabiduría y amor por la iglesia. Qué hermoso cuando los hermanos están juntos, alabando al Señor, aun en las cosas que parecen que no fueran espirituales, pero que cuando el Espíritu Santo es el que las dirige, se vuelven espirituales. ¡Wow! Qué bueno poder decir que hay unos hermanos que están haciéndose cargo de las cuestiones administrativas, pero su corazón está en Jesús. Gloria a Dios por eso. ¿Cuántas iglesias quisieran poder decir eso? Gloria a Dios. Versículo 13 y 14. Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús, sin que se diera cuenta, se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Jesús hace unas cosas tan raras. Después de esto, dice el 14, lo halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. ¿Y después qué le dice? No peques más, para que no te suceda algo peor. Y si lo leemos así de rapidez, decimos: ¿pero qué puede ser peor que 38 años paralítico? ¿Qué amenaza tan fea la que le hace Jesús? ¡No! Jesús está diciendo: este hombre ha sido sanado no solamente físicamente, sino integralmente. Su mente, su corazón, todo su ser ha sido sanado. Porque, como lo decíamos hace un rato, a Jesús, más que un cuerpo sanado temporalmente, le importa una vida donde su primera relación, su primer tesoro, sea Jesús. Eso es lo que le importa. Por eso, aunque el cuerpo de este hombre hubiera sido sanado, si su relación con Dios no se sanaba, no pasaba de ser un hombre que ahora camina, nada más. Por eso le dice: cuidado, pecar. Acuérdense que pecar es errar al blanco, es no caminar con el Señor, es hacer lo contrario al Señor. ¡Ey! Ya fuiste sanado, ahora cuida tu relación con Dios, porque si no, condenación eterna. Eso sí es peor que cualquier 38 años o 50 años de enfermedad. Ten mucho cuidado. Y vamos a terminar ya con los últimos dos versículos, 15 y 16. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús, ¿qué? No les dijo: este fue el que me hizo cargar la camilla. Les dijo: él fue el que me sanó. Él fue. Mírenme, puedo moverme, como dice la Biblia, puedo danzar y los cojos saltarán. Y dice el 16: a causa de esto, los judíos
perseguían a Jesús. ¿Por sanar? Porque hacía estas cosas en el día de reposo. El hombre no dijo, Jesús me hizo cargar, pero ellos estaban tan heridos. Y aquí es donde vamos a poner ahora sí la conclusión. Las balanzas de nuestra vida, ¿cómo están? Porque no puede ser las dos, o es una o es la otra. Para los fariseos, su tesoro era cumplir. Para los discípulos de Jesús, nuestro tesoro es Jesús. Para otras personas su tesoro puede ser otra cosa. Pongan allí en cumplir lo que quieran. Pero nuestra pregunta es, si yo pudiera poner una máquina de resonancia magnética, porque es un músculo, ¿no? Es una resonancia magnética, y ver la balanza de mi corazón, ¿cómo está? ¿Cómo estaría? Posiblemente tú y yo hayamos dejado pecados que los reconocemos como pecados. Pornografía, adulterio, odios, rencores, tal vez envidia, ese tipo de cosas que las reconocemos. Y ahora somos unos muy buenos cristiandanos, no cristianos sino cristiandanos, de la cristiandad, no del cristianismo. Es decir, nos conocemos todo el caminar de la cristiandad. Pero nuestro tesoro no es Jesús. Entonces, seguimos pensando que con cumplir vamos a obtener algo que nos es dado por gracia, pero que el fruto se ve. Nos es dado por gracia, pero el tesoro se ve. No se puede ser cristiano, no se puede ser radical si hay un tesoro diferente a Jesús. Es imposible. No podemos dar la vida por Jesús si hay algo que está por encima de Él. Porque donde está tu tesoro, está tu corazón. Porque aunque lo queramos negar y aunque el mundo nos diga lo contrario, no existe mayor riqueza que Jesús. Por eso, unámonos y oremos permanentemente diciéndole a Jesús, por favor, Jesús, que tú seas nuestra pasión, nuestro gozo, nuestra alegría, que de lo más profundo de nuestro ser salgan ríos de agua viva. Él lo quiere hacer. ¿Por qué no lo dejamos que lo haga? ¿Por qué seguimos echándole la culpa a los demás? Y no nos enfrentamos a Jesús y le decimos, sí quiero, quiero que tú seas mi mayor tesoro. Los invito a que oremos. Gracias, bendito Rey, porque tu palabra es preciosa, porque tu palabra nos toca hasta lo más profundo de nuestro ser, cada fibra, Señor, porque tú eres ese tesoro que nos apasiona, que nos da vida, gozo, que nos saca de los estanques en los cuales nos hemos metido y que se nos han convertido en nuestra zona de confort.
Señor, gracias por tu gracia, pero gracias también por mostrarnos que la gracia no solamente nos lleva a un encuentro contigo, sino realmente nos pone a ti en primer lugar, como nuestra riqueza, como nuestra pasión, como nuestro mayor afecto, como nuestro tesoro, para que allí esté nuestro corazón. En Cristo Jesús.